Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Hola, hola Costa Rica, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Qué gusto de encontrarle cuando son las 3 de la tarde de este 12 de septiembre del 2020. Ya las lluvias en muchos lugares del país están cayendo en esta tarde de sábado, muy cercanos a la celebración del 15 de septiembre. Y aquí en su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fait, pues hoy vamos a homenajear a la patria también y vamos a hacer historia. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la creación de la Universidad de Costa Rica hace 80 años, 26 de agosto de 1940, pero también vamos a conversar de la importancia de las universidades públicas en un país en democracia y de la autonomía de estas universidades públicas. Lo vamos a hacer con un invitado de lujo, don Vladimir de la Cruz de Lemus, historiador, igual que la semana pasada estuvo con nosotros, hasta que tuvimos algún inconveniente que esperamos no contar hoy con algún corte de fluido eléctrico, así que hoy retomamos esa segunda parte en este que es nuestro programa 1586, y este 12 de septiembre es el 256º día del año. Hoy completaremos 256 días de este 2020 y ya solo nos van a restar 110 días para decirle adiós a este 2020 que tantos recuerdos nos va a dejar. Saludamos a don Ángel Peña y a la profe que nos hacen el favor en la parte técnica de Antena 6, esta plataforma que nos permite estar con ustedes a lo largo y ancho del país y fuera de nuestras fronteras también. Saludamos a quienes nos siguen por el Facebook Live de En la Esquina del Parque, que nos dejen por ahí su reporte de sintonía, su saludo, su consulta de dónde nos está viendo. También a quienes nos siguen por Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Interlatins, Canal 23, Cable Santos, Canal 267, Cable Vocex y Cable Cartago, Canal 1012, y a los amigos de Cable Sur, Canal 53, y a quienes nos siguen también por el canal de YouTube de Antena 6. Así que hoy estamos casi de fiesta. Para este programa es como si fuera 15 de septiembre. Vamos a irnos rápidamente a nuestra sección en un día como hoy. Corte comercial, otro himno para que recordemos. Ahora se les voy a decir cuál es cuando regresemos del corte y para que iniciemos con nuestro invitado de lujo, don Vladimir de la Cruz de Lemus. Nos vamos a ese viaje por la historia nacional e internacional que nunca hace falta en este programa, en su sección En un día como hoy. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. 12 de septiembre 1504, de la isla La Española, zarpa como pasajero el almirante Cristóbal Colón, acompañado de su hermano y de su hijo, de regreso al reino de Castilla, actual España, a donde llegará el 7 de noviembre, tras un complicado y tormentoso viaje. A su vuelta le esperarán las deudas y ver cómo sus privilegios serán cuestionados. 12 de septiembre 1689, Pedro I el Grande, zar de Rusia, recluye al actual regente,
su hermanastra Sofía, en un convento de Moscú y asume el poder. 12 de septiembre 1837, en la ciudad chilena de Valparaíso, se funda el periódico El Mercurio. 12 de septiembre 1860, William Walker intenta una vez más tomar Centroamérica. Lo toman preso en el puerto de Trujillo, Honduras, y allí lo fusilan. 12 de septiembre 1876. En Bruselas, Bélgica, y hasta el día 14 se celebra una conferencia geográfica internacional con el fin de suprimir el comercio de esclavos africanos y abrir dicho continente a la civilización. Para ello, y formada por varios comités nacionales, se constituye la Asociación para la Civilización y Exploración del África Central. 12 de septiembre 1913, nace en Oakville, Estados Unidos, el atleta afroamericano Jesse Owens, que ganará 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, lo que dinamitará las intenciones del nazi Adolfo Hitler de utilizar los Juegos como escaparate de la superioridad aria. Y en un día como hoy, 12 de septiembre de 1977, en Sudáfrica, muere esposado en el suelo de un hospital policial de mala muerte Stephen Biko, líder del movimiento de la conciencia negra, víctima de la brutal paliza que, a principios de mes, le ha propinado la policía Afrikaner en Puerto Elizabeth por supuesta subversión. Las noticias de este crimen político, negadas por el gobierno blanco minoritario del país, derivarán en protestas internacionales y la Organización de Naciones Unidas impondrá un embargo de armas contra Sudáfrica. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. Active la distancia para mantenernos todos seguros. Cada vez que tenga que salir a comprar o a hacer otra diligencia, mantenga la distancia de al menos 2 metros con otras personas. Detenga el contagio. Dicen que todo lo bueno inicia con un pensamiento. Nosotros creemos que inicia con un sentimiento. Por eso queremos contarte una idea que sale del corazón. No te confíes porque todo parece volver a la normalidad. Hoy más que nunca, mantener distancia y volverte cercano saludando. Llevándote la mano al pecho. Al corazón. Saludo de corazón. Mi nombre es Rodney Quiroz. Yo soy esposo de Mariela Rodríguez, primera paciente femenina muerta por COVID en Costa Rica. No es lo mismo morir por COVID que por otra enfermedad. Yo perdí a mi mamá hace muchos años por cáncer. La pude despedir. Pude decirle, mamá, te amo, te quiero. A mi esposa no. Es bastante duro no poder decirle adiós a tu ser querido. Yo les pido, pues confiar en el Señor, pero ante todo, ser nosotros conscientes, que nos cuidemos, que hagamos conciencia. No podemos andar como si nada pasa. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara. Y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector.
Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa En la Esquina del Parque. Hoy, en antesala del 15 de septiembre, y como la tradición de este programa, también vamos a tener un himno, el himno patriótico al 15 de septiembre. Ustedes de su hogar, dentro y fuera del país, donde esté viéndonos, cante con recuerdo, con cariño, con alegría de sentirse costarricense, nuestro himno patriótico al 15 de septiembre. Bueno, qué lindo sentirnos costarricenses, orgullosos de nuestro país, y hoy muy contentos porque en esta tarde de sábado nos acompaña nuevamente el historiador don Vladimir de la Cruz de Lemos para retomar nuestra conversación de la semana pasada sobre los 80 años de la Universidad de Costa Rica. Don Vladimir, qué gusto saludarlo en esta tarde de sábado, y muy orgullosos nosotros de poder contar con un costarricense como usted, y para este programa un honor volver a tenerlo en esta tarde de sábado, don Vladimir. Con mucho gusto, Fernando, y muy complacido más bien de compartir su espacio. Sorprendido por la marcha del 15 de septiembre, que es verdaderamente linda. A propósito de la marcha del 15 de septiembre, quiero decirle que hay un himno a Centroamérica. Un himno compuesto por Rafael Arévalo Martínez, que es un compositor guatemalteco. Si usted me permite, le digo algo de eso. Adelante, Vladimir. El himno a Centroamérica dice: den al viento las blondas espigas, sacudiendo sus lanzas de oro. Den al viento las mieses en coro, la canción del trabajo y la paz. Y que juntan las manos amigas y una, oh patria,
tus 5 naciones sea insignia en sus nuevas legiones, el olivo fecundo no más. Suena el dulce vocablo de hermano, bata el aire una enseña de unión. 5 dedos formando una mano, algo agita en un cetro de honor. Un altar a la vida y al arte, un altar a Minerva y a Ceres, y que sepan tejer tus mujeres, y que sepan tus hombres sembrar. Y que tome el arado el dios Marte, mas que vele labrando la tierra, y esté en paz, pero pronto a la guerra que impone la paz. El dios Marte que labre la tierra, vuelta al arado la espada triunfal, y esté en paz, pero pronto a la guerra que impone la paz. Eres libre entre libres, cadenas nadie puede soñar imponerte. Porque es libre entre libres el fuerte, porque es libre el que sabe morir. Coronando tus altas almenas, bata el aire invencible estandarte, y la unión es tu firme baluarte, y la lid del derecho tu lid. Los grilletes infames de esclavo de tus manos rodaron el fin, porque es libre entre libres el bravo, porque es libre el que sabe morir. Nación eres, por Dios elegida, nunca te alce un anhelo infecundo, colocada en el centro del mundo, es tu suelo como un corazón que recibe y difunde la vida, rebosando patrios vergeles por la red arterial de tus rieles y las alas del raudo vapor. Corazón de la tierra y fecundo, eres numen de unión y de paz. Dios te puso en el centro del mundo y mañana su emporio serás. Gloria al día en que pueblos hermanos al solar olvidado volvieron y de nuevo el hogar encendieron que en un día fatal se extinguió. La sonrisa en los labios, las manos enlazadas con nudos estrechos, al calor del hogar en los pechos, con más fuerza latió el corazón. Sonó el dulce vocablo de hermano, batió el aire una enseña de unión, 5 dedos formando una mano, agitaron un centro de honor. Ese es el himno que hay para Centroamérica, compuesto por este guatemalteco Rafael Arévalo Martínez. Así que ahí se lo dejo, porque el 15 de septiembre es la fecha de independencia de Guatemala, no nos olvidemos de eso. Y esa fecha de independencia de Guatemala es el detonante que provoca la independencia de El Salvador el 21 de septiembre, de Honduras y Nicaragua el 28 de septiembre, confirmada la de Nicaragua el 11 de octubre y la de 29 de octubre de Costa Rica. Hoy se celebra, obviamente, en el 15 de septiembre por decisión de los gobiernos centroamericanos, al calor del ambiente que se creó en la década de 1960 con motivo de la integración económica centroamericana, donde se uniformó para toda la región la celebración en el 15 de septiembre. Originalmente se celebraba el 15 de septiembre porque nosotros éramos parte de las Provincias Unidas de Centroamérica y de la República Federal hasta 1848. Entonces, durante ese periodo también se celebró el 15 de septiembre como la fecha de independencia de nuestra, pero que era la de Centroamérica. Obviamente, al separarnos de la federación, la fecha de independencia que nosotros debemos celebrar es la del 29 de octubre. Y en vía independiente, aún en aquel periodo inicial, el Congreso de Costa Rica y el gobierno ya habían tomado también la decisión de que el 29 de octubre se tomara como la fecha de la independencia de Costa Rica. Ahí le dejo esa entradita. Si usted me permite también, cada 15 de septiembre o cercano al 15 de septiembre, primero como desamparadeño y segundo orgulloso delegado del desamparadeño más famoso de todos los tiempos, don Joaquín García Monge, ante el Monumento Nacional, don Joaquín, y siempre lo recuerdo para el 15 de septiembre, dice: el monumento es simbólico y en ello su valor espiritual permanente. Dice de la actitud vigilante y defensiva contra los enemigos malos de la patria, contra los exteriores que la amenazaron un día y pueden amenazarla, pero también contra los internos que la amenazan a todas horas. La Costa Rica de nuestros padres se expulsó del suelo materno al filibustero calculista
e inescrupuloso, pero la de nuestros días tiene que sacarse del alma la concupiscencia, la codicia del oro, que sacarse del alma en muchos ciudadanos, adquirido por medios fáciles o ilícitos, la pasión del lujo y la frivolidad en muchos ciudadanos y ciudadanas, las cuantiosas deudas públicas y privadas de la que son secuela, la indiferencia por lo propio, la pereza, el alcoholismo, las enfermedades sociales y las discordias civiles, enemigos más terribles e implacables que los aventureros extraños, imponerse, como lo está haciendo la Madre España, la disciplina creadora, constructora, del trabajo, del ahorro y del estudio, hasta hacerse digna de los progenitores en aspiraciones y realizaciones. Como don Vladimir, casi 100 años después de que García Monge ante el Monumento Nacional diera este discurso, encontramos con otros términos, pero en el fondo con la misma realidad, el llamado que hacía García Monge ante el Monumento Nacional allá por 1921, don Vladimir? Ese es un discurso que hace el maestro García Monge. En lo fundamental fue un discurso más bien relacionado con el 1 de mayo de 1913, que se publica hacia 1921. O sea, digamos, se le hace una publicidad mayor. Y eso es importante porque él vincula dos elementos importantes de la historia. El 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, pero hace sobresaltar el 1 de mayo como el Día de la Rendición de William Walker. Y esa lucha contra William Walker, en boca del propio presidente Juan Rafael Mora, fue una lucha por afirmar la independencia de Costa Rica. Fue una lucha por defender la independencia, la autonomía, la soberanía, la libertad del pueblo costarricense, porque William Walker ya había declarado la independencia de la esclavitud y había establecido la esclavitud en Nicaragua en 1855 y amenazaba con imponerla en Costa Rica, tanto así que en los primeros días de 1856 envió emisarios a Costa Rica para reunirse con Juan Rafael Mora, pero Juan Rafael Mora los rechazó y eso hace que Walker se meta en el territorio nacional, llega hasta la Santa Rosa en Guanacaste, y el 20 de marzo, cuando las tropas nuestras habían salido, el 3, 4, 5 de marzo que estaban saliendo para Liberia, se les logró infligir una derrota ejemplar. En una batalla de 11 a 13 minutos se derrotó a los filibusteros, se les expulsó del territorio nacional, a los que se encontraron en el territorio se les fusiló y se dio la orden de fusilar a cualquier filibustero que quisiera entrar al territorio nacional, e inmediatamente empezó a limpiarse la zona norte para evitar que hubieran ahí filibusteros. Después se vino la batalla del Sardinal del 10 de abril y la del 11 de abril de 1856, que fueron fundamentales en esa primera etapa de la campaña nacional. Después de eso nos vino el cólera, tuvimos que retroceder, después volvimos a la segunda parte de la campaña y finalmente derrotamos a Walker, y el 1 de mayo de 1857 se le expulsó de Centroamérica rendido. Él inmediatamente empezó a conspirar otra vez y, como bien usted señalaba por ahí, un 12 de septiembre de 1860 regresó a Honduras para volver con sus pasos anexionistas. Ahí lo agarraron y lo fusilaron de una vez. Bueno, ese fue el fin. Y Joaquín García Monge, uno de nuestros más preclaros intelectuales y el gran líder cultural de la primera mitad del siglo XX, porque él muere en 1958, hace un discurso extraordinario, hermoso, al pie del Monumento Nacional, efectivamente, evocando no solo las cuestiones de la campaña, sino también la derrota de William Walker, exaltando la soberanía, la libertad. Y en una fecha como esta, 15 de septiembre, valen bien las palabras de Joaquín García Monge. Solo un detallillo adicional. Él habla ahí de la madre patria. Ese concepto de la madre patria se acuñó, para decirlo así, cuando se celebró el 4º centenario de la llegada de los españoles al continente. Los españoles llegaron en 1492,
El primer centenario no se celebró en 1592. El otro centenario, el segundo centenario en 1600 tampoco se celebró. El tercero tampoco se celebró en 1792. Y el cuarto centenario sí se celebró en condiciones muy especiales, porque ya los pueblos de Centroamérica y América Latina habían adquirido la independencia de España, obviamente que así era. En 1810 y 1826 prácticamente todo el continente se había independizado. Quedaban solo Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, el Imperio Español, que terminan en una lucha entre 1898 y 1903 para lograr su independencia. Y con la independencia declarada por nuestros países, nuestras regiones, se rompieron las relaciones con la dominación española y se rompieron cualquier tipo de relaciones diplomáticas que no existían porque estos eran territorios de ellos. Pero quedamos sin relaciones diplomáticas con ellos. No se establecieron, ese es el concepto que había que decir, relaciones diplomáticas con el gobierno que estaba siendo derrotado, la monarquía española. Y es hasta mediados del siglo XIX cuando empiezan a establecerse relaciones diplomáticas de parte de Costa Rica. ¿Por qué? Porque en el periodo anterior a 1848 las relaciones diplomáticas que se establecían se hacían a nombre de la República Federal Centroamericana. Nosotros como Estado de la República Federal no podíamos establecer relaciones de esa naturaleza. Por eso era importante también la ruptura con la República Federal para poder tomar decisiones propias de carácter soberano, de reconocimiento de países y de establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales por cuenta propia. Ya relaciones comerciales habíamos iniciado con Francia y con Inglaterra a propósito de la venta de café después de 1843. Entonces, al establecer relaciones diplomáticas con España, Estados Unidos, Bélgica y otros países a partir de 1850, que empieza nuestro proceso de internacionalización de nuestras relaciones, hacia 1892, para celebrar el cuarto centenario, se realiza una feria mundial que se hace en Barcelona. Y esa feria mundial, ahí estuvo también Costa Rica, ahí se acuñó la idea de la madre patria, ¿verdad? Y durante todo el siglo XX pues se habló de la madre patria, ¿verdad? Como aquella gran nación España que de alguna u otra manera teóricamente nos había parido, ¿verdad? Por supuesto que en el quinto centenario del año pasado, en el siglo pasado, ese concepto ya se eliminó de nuestra cultura y de nuestro, digamos, quehacer cotidiano. Ya no se habla de la madre patria y tampoco se habla del descubrimiento de América por parte de los españoles, sino del encuentro de culturas. Desde una década antes del quinto centenario, desde 1980, por ahí en adelante, se empezó a materializar todo un movimiento en el continente americano para celebrar el quinto centenario como el encuentro de culturas y no como la llegada de los europeos ni como el concepto de madre patria, ¿verdad? Eso tenía otro peligro, el concepto de madre patria, porque eso casi que en la época del imperialismo se asociaba al concepto del padre patria, ¿verdad? Del padre imperialista que se imponía a sangre y fuego con la doctrina del gran garrote desde 1900 hasta 1939, Estados Unidos interviniendo en todo Centroamérica y en el Caribe y en otras regiones del mundo también, porque era parte de ese proceso. De manera que hoy no mencionamos la madre patria, pero ese discurso de García Monge, tan excelente y extraordinario discurso, está ambientado para 1921 y corresponde en esos conceptos. Muchas gracias, don Vladimir, por esta parte histórica que además en estos dos programas hemos tenido a propósito de nuestro mes patrio. Hace 8 días hacía más bien usted todo un recorrido
por la construcción de lo que fue la universidad, la educación universitaria en Costa Rica a lo largo de los años 1800 y hasta la aproximadamente 1931 y 34, cuando hablábamos en el gobierno, en el tercer gobierno de don Ricardo Jiménez, del señor Picado Michelski, don Teodoro Picado como ministro de Educación, hablamos de la presencia de don Manuel Mora y del doctor Calderón Guardia en el Congreso de la República, y quedábamos hasta que tuvimos problemas de fluido eléctrico en el discurso del 8 de mayo del doctor Calderón Guardia, donde usted nos decía que ya desde ese propio discurso se esbozó por parte del doctor Calderón Guardia lo que aspiraba en el tema, en muchos temas, pero en el que nos toca el día de hoy, en la consolidación de generar ese proyecto de universidad pública, y que adicionalmente lo hace muy rápidamente su ministro de Educación, secretario de Instrucción Pública en ese tiempo, don Luis Demetrio Tinoco, días después, el 15 de junio, con la presentación de ese proyecto de ley. Así que pudiéramos retomar, don Vladimir, desde ese 8 de mayo de 1940, para rejuntarlo, como decimos aquí en Desamparados y en Costa Rica, con todo eso que usted nos planteó, que mucha gente nos ha insistido. Cuidado, me dejan sin la segunda parte, qué sucedió después de la época del 31, con la creación del Partido Comunista, la lucha de los estudiantes en toda esa época, que podamos retomarlo en esta tarde, don Vladimir. Con mucho gusto, Fernando. Efectivamente, se cortó la luz, yo seguía hablando, pero usted no quedó grabando ni pasó al aire el programa. De manera que yo sí terminé mi tiempo de aquel día, pero con mucho gusto retomamos. Habíamos dicho que la idea de abrir la universidad, acordémonos que ya Costa Rica había tenido una universidad en el siglo XIX que había sido cerrada. Entonces, en la década del 30, en el gobierno, efectivamente, como usted recordaba, de Ricardo Jiménez en su tercer gobierno, quien fue ministro de Educación, Teodoro Picado Michat, que después va a ser diputado y presidente del Congreso, y luego va a ser también presidente de la República en 1944, como ministro de Educación de Ricardo Jiménez, empieza a gestionar la creación o la apertura de la universidad, ¿verdad? Y en ese sentido se hacen negociaciones con el gobierno de Chile para traer una misión chilena para que haga una evaluación de la educación en Costa Rica, que fue encabezada por el profesor Luis Galdames. También vino una misión chilena para asuntos económicos encabezada por el doctor Germán Max. Y el profesor Galdames trajo también dos profesores chilenos, Arturo Piga y Oscar Bustos, para evaluar educación primaria y secundaria, y la presión que había aquí ya por parte de estudiantes que habían constituido una asociación cultural de estudiantes de Derecho, que venían hablando de abrir la universidad o de crear una universidad, aprovechando también lo que ya había planteado Teodoro Picado en 1934, se produce una agitación en el país y el profesor Galdames, al terminar la misión chilena, elabora un documento que quedó titulado La Universidad Autónoma, donde allí esboza en bastantes páginas la necesidad de abrir la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y en esos días entonces empieza a discutirse otro elemento que es puntual, que es fundamental en el concepto de universidad, la autonomía universitaria. Si la universidad debe ser autónoma o no debe ser autónoma. Y los estudiantes de aquella época luchaban por eso, y el propio presidente Ricardo Jiménez defiende la autonomía de la universidad, diciendo que si no era autónoma era como darle sombra a la universidad por parte del gobierno, y que además la universidad no debería estar sometida a ningún banderío, decía Ricardo Jiménez, político que impida o influya o estorbe en su cometido académico.
para esa época una gran cantidad de brillantes profesores de la época que después llegan a ser ilustres académicos y profesores de la universidad, también se pronuncian a favor. Abelardo Bonilla Valdares, que llegó a ser vicepresidente de la República. Una anécdota bonita sobre Abelardo es que fue vicepresidente Mario Echandi. En ese gobierno se hizo un congreso internacional de filosofía aquí en Costa Rica. Abelardo era filósofo. Entonces, don Mario Echandi se separa de la presidencia durante el periodo en que está en el Congreso de Filosofía en Costa Rica para que Abelardo Bonilla asuma la presidencia como vicepresidente que era, y para que el Congreso de Filosofía lo presidiera un presidente filósofo. Fíjese qué bonito. Entonces, él también fue de los que estuvo ahí. Carlos Monge y Isaac Felipe, que fueron estudiantes en Chile, graduados en Chile también. Luis Anderson, un gran abogado de aquella época. El gran maestro Joaquín García Monge, que usted mencionó y que usted mostró gran cariño, como yo también. Yo conocí a García Monge siendo un niño de 10 años, digamos entre los 9 y los 10 años antes de que él muriera. Mi madre asistía mucho a la librería Alemán a comprar libros, y ahí se reunían un montón de intelectuales. Mamá los conocía, y yo sé que, no sé, recuerdo perfectamente 2 reuniones donde un grupo ahí de intelectuales, y podría decirle los nombres, Arturo Agüero, Joaquín García Monge y otros, ahí estaban en la librería Alemán, y entonces mamá se incorporaba un momentito a saludarlos y a comentar alguna cosa por ahí, y entonces yo tuve el placer de conocerlos. Obviamente en ese momento ya yo era apenas un niño de 5º grado de la escuela. Entonces, pero sí tengo una leve idea física del maestro. Por supuesto que lo conozco muy bien en las fotografías. También estaba en esa lucha por la autonomía y por la universidad Alejandro Alvarado Quirós, un extraordinario costarricense que fue presidente del Colegio de Abogados, diputado, ministro, presidente de la Corte. Como ministro de Relaciones Exteriores se le dio un reconocimiento internacional que le llamaban el canciller de la dignidad, porque era un personaje que mantenía posiciones antiimperialistas en la década del 20 y jugó un papel muy destacado en ese sentido. Y también Víctor Vargas Quesada, Benjamín Hernández, Napoleón Silva y el propio Teodoro Picado Michalski. Cuando ya Rafael Ángel Calderón asume la presidencia el 8 de mayo, una semana antes había sido nombrado arzobispo de Costa Rica Víctor Manuel Sanabria Martínez, sustituyendo al anterior que se había muerto, de manera que Sanabria y Calderón entran juntos prácticamente, uno a la jefatura de la iglesia y el otro a la jefatura de gobierno. Rafael Ángel Calderón Guardia entonces le da instrucciones a su ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco Castro, que inicie todo el proceso de apertura de la universidad y de impulsar también la derogatoria de las leyes liberales que venían desde 1884 en el campo educativo. Por eso es que se restaura de nuevo la educación católica en Costa Rica a partir de ese año de 1940. Bueno, el presidente Calderón de esa manera traza, digamos, la ruta de apertura de la universidad. Por un lado, dándole instrucciones a su ministro Luis Demetrio Tinoco, quien el 15 de junio envía el proyecto de ley al Congreso, y el 20 de junio el Congreso inicia sus gestiones, sus deliberaciones, y también el ministro sus negociaciones políticas con diputados, con sector empresarial, para lograrle los votos legislativos a favor al proyecto de la apertura de la universidad. A eso se sumaron obviamente los estudiantes que venían desde los años 30 y pico de la Asociación Cultural de Estudiantes de Derecho, que seguían activos en esa lucha. El 5 de julio se había pronunciado el Colegio de Abogados a favor de la apertura o la creación de una universidad. El 10 de julio se suma el Colegio de Ingenieros. El 17 de julio se sumó la Facultad de Odontología apoyando la apertura o la creación. La discusión final era, en ese sentido, fue muy importante porque era la discusión sobre una cosa que parecía de forma pero que era de fondo.
era si se restablecía la Universidad de Santo Tomás o se abría o creaba una nueva universidad. Fíjense que parece que es lo mismo y al mismo tiempo es muy diferente. En el trasfondo, lo que estaba evidenciándose es que si se mantenía la Universidad de Santo Tomás, se le mantenía entonces con un criterio de universidad pontificia, porque así había sido declarada desde el 7 de octubre de 1852, cuando también se establecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y en ese sentido, pues era, digamos, no era bien visto en una época liberal que una universidad fuera dirigida o estuviera influida por el Vaticano o por la Iglesia Católica, que en el siglo XIX además tenía hasta facultades de censura de los libros y de los textos que se estudiaban en la Universidad de Santo Tomás. Y en ese sentido se está planteando una universidad libre, una universidad sin ataduras, una universidad que no se fuera sometida a ese tipo de estructuras. Y esto es importante también viniendo del propio doctor Calderón Guardia. ¿Por qué el doctor Calderón Guardia? Porque el doctor Calderón Guardia provenía de una familia cristiana muy conservadora, muy importante en el país. Su padre, el doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz, era un hombre conservador religiosamente, había impulsado los movimientos social cristianos a principios del siglo XIX, había fundado un periódico con el general Jorge Bolio, también sacerdote, La Justicia Social. Había estudiado en Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina, y eso le hacía más conservador al papá del doctor. Y el doctor fue enviado a estudiar a Bélgica también, y fue a estudiar a la Universidad de Lovaina, pero ahí estudió 2 años medicina. Después se trasladó a la Universidad Libre de Bruselas, que comparativamente o en paralelo con la Universidad de Lovaina era la universidad liberal, la universidad que incluso se le decía socialista frente a la otra, que era social cristiana, de manera que Rafael Ángel Calderón Guardia se nutre de esas dos fuerzas, la raíz cristiana, católica, conservadora, del Código Social de Malinas que está surgiendo en 1927, que es también un código de respuesta al desarrollo ya del comunismo, después de fundado la Rusia soviética y el surgimiento de la Unión Soviética en 1921, y en ese concepto hay que entender la fuerza intelectual del doctor Calderón Guardia, que no tiene, digamos, ningún temor de luchar él por crear una nueva universidad, no por abrir la universidad, no por reabrir la Universidad de Santo Tomás para no darle continuidad a ese concepto de universidad pontificia, y al contrario de establecer una nueva universidad. Por eso esa es la cosa más importante. Él va a volcar todo su esfuerzo en fundar una universidad. En aquel momento se le llamó Universidad Nacional, a la universidad que hoy llamamos de Costa Rica, ¿verdad? Y en ese sentido, pues ya ahí él mismo le dio la orientación de que la universidad debía irradiar sus luces, esparcir el saber por todos los rumbos, dirigir la opinión pública en materia social y hacer reverdecer la vida nueva al progreso general de la República. Esto de dirigir la opinión pública es muy importante. ¿Por qué? Porque le está dando un papel de pensamiento a la universidad, le está otorgando un papel de contribuir desde la óptica universitaria, desde el pensamiento universitario en todas sus manifestaciones, al desarrollo del país. Lo que el doctor Claudio Gutiérrez Carranza, a principios de la década del 70, cuando él fue rector, también definió a la universidad como la conciencia lúcida de la patria, en ese sentido, ¿verdad? Bueno, 26 de agosto de 1940, el doctor Calderón Guardia firma la apertura de la Universidad Nacional o de la Universidad de Costa Rica. Y esa fecha, 26 de agosto, no fue tampoco caprichosa. O tal vez se puede ver en ese sentido también, pero digamos, no fue casual. El doctor la escogió especialmente
porque el 26 de agosto de 1789 se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, resultado de la Revolución Francesa, donde habían derechos que se declaraban naturales e imprescriptibles, como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión del gobernante, pero también se establecieron derechos de todos los ciudadanos. Los derechos del hombre son los que son válidos para cualquier hombre en cualquier parte del mundo, en cualquier época. Los derechos ciudadanos son aquellos que cada sociedad se otorga y se da, y que pueden ser distintos entre las sociedades, pero que en lo fundamental lo que se estaba enfatizando es que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y está ese concepto ahí metido en el nacimiento de la universidad, es parte del ADN. Libertad e igualdad de los ciudadanos y de los miembros de la comunidad universitaria, por supuesto, en una sociedad de esa naturaleza, ¿verdad? Y eso tenía que ver entonces con la libertad de comunicación de pensamientos, con la libertad de opiniones, con la libertad de hablar, escribir e imprimir, que son las cosas fundamentales que reinan en una universidad, donde no puede haber cortapisas, no pueden haber límites al pensamiento que se forma ahí y ese tipo de situaciones. Entonces eso que ahí se discutió y que se entiende que así fue firmado el 26 de agosto, eso está implícito también en el concepto de autonomía universitaria, especialmente en lo que se llama la libertad de cátedra, en todos sus alcances. Así surge la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, en aquella época como un derecho a la educación, como un derecho humano que tiene como finalidad darle continuidad a la educación primaria, secundaria, hasta la universitaria, para alcanzar la mayor cantidad de conocimientos y una vida social más plena en posibilidad de los quienes pueden llegar hoy a la universidad. Igualmente entendía el doctor que la universidad era un derecho a la educación, pero vital para el desarrollo económico, social y cultural de la sociedad, del país, como lo entendemos hoy, ¿verdad? Entonces, esta es la clave, ¿verdad? Yo creo que esto es lo más importante de eso. Costa Rica ha ratificado tratados relacionados con derechos humanos que exaltan por todo lado el problema de la educación y la firman, y en ese sentido, al valorar los 80 años de la Universidad de Costa Rica, hoy entendemos también la enseñanza universitaria en Costa Rica como un derecho, posibilidad y oportunidad de los jóvenes que pueden llegar a formarse en sus aulas y en el sistema nacional público de universidades, porque también, digamos, hay hoy un sistema paralelo de universidades privadas. En 80 años la universidad ha tenido 15 rectores, con el actual rector, que es interino. Ahorita en estos días, en octubre, se vuelve a nombrar el rector oficial de la universidad. Me parece que ya está definida la fecha en ese sentido, al menos el mes. La universidad tiene un escudo, tiene una bandera, que habían sido aprobados en la última vez que los reaprobaron, les hicieron modificaciones, los reaprobaron el 20 de diciembre de 1999. Ha realizado desde 1946 7 congresos. Me parece que podrían ser 8. Yo tengo una pequeña información ahí que he descubierto, que hay un segundo congreso entre el primero y el segundo oficialmente declarados. El primero fue en 1946, el segundo en 1966, pero he encontrado información de que hubo una convocatoria a un segundo congreso en 1947. Tengo que precisar más ese detalle, porque si yo logro precisar y descubro que hubo un segundo congreso que pasó al olvido, quizás por la guerra del 48, de pronto hay que modificar los nombres, los títulos de los congresos posteriores, o ponerle primer congreso bis, ¿verdad? al del 47, pero en todo caso esa es una discusión meramente académica y tal vez no tenga la mayor importancia del caso. La Universidad de Costa Rica, señor. El 26 de agosto, cuando se cumplieron los 80 años y usted generaba todo este recuento en un artículo que hoy nos lo hace de viva voz y
y que en las redes nos dejan el mensaje de lo sabroso de escuchar nuestra historia de viva voz. Usted hacía un llamado interesante, una propuesta. Lo decía yo en el programa de la semana pasada, que es muy normal en todos los países que lamentablemente después de alguna guerra civil, de alguna guerra interna, los vencedores escriben la historia y a veces tratan de borrar los aportes de los vencidos. Y en ese artículo usted le planteaba a la Universidad de Costa Rica y al país de darle un reconocimiento al doctor Calderón Guardia como el creador de la Universidad de Costa Rica, fundamentado en todo esto que nos ha explicado el día de hoy y que lo puso en el papel, en ese artículo, reitero, de la necesidad de aprovechar que toda esta nueva área de la nueva ciudad tecnológica de la Universidad de Costa Rica pudiera llevar el nombre del doctor Calderón Guardia. Cuéntenos un poco de esa propuesta y si ya ha tenido algunos oídos sordos, pero más bien nos interesan los oídos abiertos que hayan entendido el mensaje de Vladimir de la Cruz de Lemos en ese llamado a cumplir con la historia y con el legado a nivel de educación universitaria que dejó el doctor Calderón Guardia. Efectivamente, la universidad fundada en el 40, hasta hoy, decía yo, ha realizado su propia vida académica, ha ido creciendo, que es la parte más importante, no solo con los congresos universitarios, que son los que van definiendo las políticas de la universidad, en teoría se hacen cada 10 años ahora, y que ahí se marcan las pautas del desarrollo institucional, académico, científico, de acción social de la universidad. Y en este sentido la universidad ha ido también adquiriendo territorio propio. Al principio había nacido ahí en el barrio González Laman, con edificios que se habían creado para la Escuela de Derecho, el Paraninfo Universitario, que yo lo conocí. Ahí incluso estuvo la Federación de Estudiantes a principios de la década del 60. Y después, en 1956-57, en el gobierno de don José Figueres Ferrer, en el primer gobierno constitucional, con el rector Rodrigo Facio Brenes, se negoció. Además, Rodrigo era muy amigo de José Figueres, había sido constituyente de la Asamblea Nacional del 49, y al frente de la universidad con Carlos Monge, que era secretario general de la universidad, y otras autoridades muy significativas de la universidad, negociaron terrenos y se le dieron los terrenos donde hoy está la ciudad que lleva el nombre de Rodrigo Facio, toda la sede central de la universidad en el cantón de Montes de Oca, ahí en la parte central. Pero después la universidad fue creciendo y desarrolló un campus deportivo, una región deportiva de muchas hectáreas, donde estableció piscinas, gimnasios y la escuela del deporte y otras cosas. Y esa está ahí también. Eso es otro campo, el segundo campus que tiene la universidad, que no tiene nombre de paso, ¿verdad? Y finalmente empezó a desarrollar lo que se llama hoy la ciudad científica o de la ciencia, ahí mismo, un poquito más al este, siguiendo la carretera de Sabanilla, en una extensión enorme de tierras también, se ha creado la ciudad científica que no tiene nombre. Y en ese sentido, pues yo hice la propuesta, que me parece que es justa, que al doctor Calderón Guardia se le haga el reconocimiento debido de la importancia de haber él hecho la creación de la Universidad de Costa Rica, y que en mérito y reconocimiento a esa labor, a esa ciudad científica o ciudad de la investigación, se le llame ciudad científica universitaria o ciudad de la investigación, como se quiera llamar, doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que creo que es la mejor forma de agradecerle al doctor Rafael Ángel Calderón el compromiso que adquirió de impulsar la apertura de la universidad, ¿verdad? Y eso es parte de las grandes reformas que el doctor Calderón Guardia hizo, porque a veces la parte del doctor Calderón Guardia se asocia nada más a las reformas sociales, Código de Trabajo y las garantías sociales, lo que está comprendido ahí, más la caja. Y alguien un poquito más enterado mete a la universidad, pero nada más. Pero la obra del doctor Calderón Guardia es enorme en ese sentido, en muchos campos. Apenas aquí mencionamos algunos de estos relacionados con este punto, que es la parte que nos interesa a nosotros. Hoy la universidad tiene
facultades, escuelas, departamentos, sedes universitarias, sedes regionales. Tiene 8 facultades en el área, 8 escuelas en el área de letras, 20 en el área de las ciencias sociales, 6 en las ciencias básicas, 5 en ciencias agroalimentarias, 12 en el área de ingeniería, 9 en el área de la salud. Está la Escuela de Estudios Generales, que es muy especial y muy particular. Ahora después vamos a hablar de eso también. El sistema de posgrado y las sedes regionales de San Ramón, Turrialba, Liberia, Puerto Limón, Punta Arenas, Golfito, proyectando la universidad a todos los rincones del país. A todo esto se suma la Radio Universidad, que viene desde 1946, imagínense. Ahora está un poco golpeada por las antenas que se cayeron ahí en el volcán Irazú, que tiene frecuencias de radio, tiene varias frecuencias de radio, tiene Canal 15, también de televisión. Además de esto, la parte de proyección cultural de la universidad, el coro universitario, el teatro universitario, la danza universitaria, museos universitarios, incluso para épocas como estas, en que tal vez los padres no tienen dónde llevar sus niños. Hay 2 museos extraordinarios: el Museo de Insectos, que es una cosa extraordinaria, que está ahí en Sabanilla, y el Planetarium, que es otra maravilla para llevar niños ahí, que está ahí en la sede, a la par de la Rodrigo Facio, un poquito entrando acercándose más bien entrando por un lado de la Universidad Científica. Ahí está el Planetarium, ¿verdad? Y está el Jardín Botánico. De manera que esa es nuestra universidad. Hoy tiene más de 40.000 estudiantes, ocupa el primer lugar de las universidades en toda Centroamérica, el primer lugar en la investigación centroamericana, y ocupa el 19 lugar en América Latina, y entre las 1.000 mejores universidades del mundo está entre las primeras que se le reconocen ahí. Es decir, hoy es una institución verdaderamente extraordinaria, de un gran valor en ese sentido. La década del 40 empezó con la Universidad de Costa Rica en 1941, cuando inició sus clases. 741 estudiantes me parece que entraron de golpe y porrazo en 1741. Ya en 1944-45 estaban apareciendo los primeros graduados, entre ellos mujeres, entre las primeras graduadas, ¿verdad? Y 1946 hace su primer congreso para tratar de montar una estructura político-filosófica hacia adelante. La envuelve la guerra civil del 48 a la universidad, indudablemente que sí. Ahí el movimiento estudiantil de la época estaba dividido entre comunistas y antigobiernistas o anti-calderocomunistas, digámoslo así, ¿verdad? Finalmente en la guerra se impuso las fuerzas anticalderocomunistas. Hubo alguna represión en ese sentido hacia el interior de la universidad por parte de la presión que se hacía de la Junta de Gobierno y eso. Sin embargo, en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, durante el periodo de la Junta de Gobierno, se tomaron algunas medidas importantes, discretas, quizás así fueron, para darle beca a estudiantes que se conocieran comunistas, que pudieran continuar estudios en ese momento, aun cuando habían sido detenidos o presos por breve plazo. Bueno, esa fue parte de esa labor democrática de la universidad. Por supuesto que allí, a partir del 48, se montó una dirección política en la universidad de tipo socialdemócrata, que a partir de 1951, cuando se creó el Partido Liberación Nacional, se identificaron con el Partido Liberación Nacional, como fueron el propio Rodrigo Facio, Carlos Monge Alfaro, Isaac Felipe Azofeifa y un montón de brillantes educadores de aquella época en ese sentido. A esto hay que entender que se trajeron en la década del 50, se empezó a hacer una gran reforma universitaria con la cual se contrató profesores extranjeros, europeos, que vinieron a jugar un papel muy importante en la década del 50. Y esos profesores contribuyeron ahí mismo a desarrollar una verdadera revolución cuando en 1956 establecieron la Facultad de Ciencias y Letras, lo que se llama hoy Humanidades, y empezaron ahí a desarrollarse estudios humanísticos para formar a los estudiantes en una visión muchísimo más completa de la vida, no solo
en la parte técnica, científica, sino también con cultura universal, con cultura humanística. Por supuesto que en aquella época esos estudios humanísticos se concentraron en el estudio del siglo V a.C., en Grecia y Roma, especialmente la cultura griega, y eso fue dominante hasta 1957, a partir de 1957 hasta 1967, cuando en esa misma escuela de filosofía, dos extraordinarios profesores y otros más, por supuesto, pero entre ellos Teodoro Láscaris y Teodoro Olarte y Constantino Láscaris, impulsan una reforma para acercarnos al tiempo presente. Y Estudios Generales entonces se vuelca a estudiar el siglo XIX. No le oigo. Estamos a mitad del programa. Vamos a un corte y regresamos a 1957 y además a conversar de la importancia de la universidad pública en la vida en democracia y su autonomía. Hoy, que algunos que pareciera que lamentablemente no conocen la historia ni buscan a quienes la conocen, evocan tiempos que no ayudan para nada a la construcción de la Costa Rica que necesitamos en este siglo y por mucho tiempo más. Con permiso, ya regresamos. En el cuarto, en la sala o la cocina, ejercítate sin excusas, con distancia y alegría. Con cada movimiento vas ganando vida. Cada paso cuenta vida. Cada paso cuenta vida. Cada paso cuenta. Ministerio de Salud. A veces este tipo de eventos nos superan. Como notificador nosotros no podemos evitar el acercarnos. Por más que quisiéramos un distanciamiento, no podemos. Tenemos que prácticamente entregarle en la mano a las personas. Tenemos que estar cerca para que nos escuchen la explicación de lo que contiene la orden sanitaria. Igual mi familia todos los días se preocupa y piensan y hacen oración por mí, igual yo por ellos. Se hace un esfuerzo que a veces hay que trabajar en ciertas condiciones un poco agotadoras, inclusive trabajando fines de semana y feriados, y a veces aunque ya salimos astralmente, seguimos pensando en todo lo que está pasando, pero igual sabemos que lo hacemos por un objetivo común. Si protegemos a los demás nos protegen a nosotros, y ellos también, y al hacer todo eso pues protegemos también a nuestra familia. Dicen que todo lo bueno inicia con un pensamiento. Nosotros creemos que inicia con un sentimiento. Por eso queremos contarte una idea que sale del corazón. No te confíes porque todo parece volver a la normalidad. Hoy más que nunca, mantener distancia y volverte cercano saludando. Llevándote la mano al pecho. Al corazón. Saludo de corazón. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Muchas gracias por continuar aquí en su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fait, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Quiero aprovechar porque nos han dejado varios reportes de sintonía. Juan José
desde la fila de Acerrí y el Rosario de Desamparados, muchas gracias, que nos sigue ahorita por Cable Santos. También a doña María Luisa Rojas Zamora, que nos deja las buenas tardes. Don Sergio Villalta Valdelomar. Don Marcos Hernández nos dice buenas tardes desde San Rafael de Heredia. Felicidades por el interesante programa. Don Miguel González Cornejo en sintonía, cordial saludo. El hijo de nuestra querida doña Emilita, orgullo de Desamparados. También nos deja don Manuel Quiroz Burgos. Saludos, don Fernando, y a mi profesor de la Cruz de Historia del Movimiento Obrero, don Manuel Antonio Venegas, que nos deja mensaje de saludo. También Alejandra Fernández, excelente don Vladimir de la Cruz. Qué maravillosa forma de darnos los datos históricos, bellísima la historia de la creación de nuestra universidad. También nos deja doña Carmen Arroyo, que nos dice excelente entrevista. Doña Gloria Bejarano, muchos saludos, Fernando, por favor, saludos a don Vladimir, siempre es un gusto escuchar y aprender de él. Doña Rosa Soto, que nos deja saludos y bendiciones. Don Sergio Villalta, es un gusto escuchar este programa, saludos al profesor Vladimir. Don Rodolfo Orozco, desde su amada Nicoya, que nos reporta sintonía. Muchas gracias de verdad a todas y a todos por acompañarnos en esta tarde de sábado. Hemos estado en la primera parte conversando con don Vladimir de la Cruz de Lemus, historiador, sobre la Universidad de Costa Rica y su construcción en el año 1940 bajo la administración del doctor Calderón Guardia, y el llamado que hace don Vladimir a reconocer este gran aporte del presidente de la República del 40 al 44 del siglo pasado para que la ciudad tecnológica, la ciudad científica pueda llevar el nombre del doctor Calderón Guardia. Y nos comentaba ya don Vladimir de la construcción de la Universidad de Costa Rica pasada la Revolución del 48, grandes socialdemócratas de la época como don Rodrigo Facio, don Isaac Felipe Azofeifa, don Carlos Monge Alfaro, empiezan a construir una visión de la universidad que significa adicionalmente la construcción de una visión de país. Recordemos que esa es una de las grandes metas que tienen las universidades públicas. No hablamos de las universidades privadas porque hablamos de una época en que no había universidades privadas, van a nacer después. Hoy entendemos la construcción de la Costa Rica del momento. Y don Vladimir nos hablaba de un momento importante en el año 1957 con la participación de dos extranjeros que vinieron a aportarle al país en la discusión filosófica e intelectual de suma importancia para seguir construyendo nuestra identidad y nuestra formación. Don Vladimir, hoy en pleno siglo XXI, en el año 2020, la importancia de las universidades públicas sigue siendo igual o más que en aquel tiempo, cuando vemos no solo el tema de la formación intelectual, sino de la investigación. Lo lanzo de una vez porque sé que usted nos va a continuar con este relato tan enriquecedor, retomando del 57, y insistirle de poder explicarle a los ciudadanos de hoy que lamentablemente escuchan de algunos diputados que tristemente, y es una aseveración mía, pareciera que no pasaron por ningún tipo de universidad, ni pública ni privada, y hacen aseveraciones muy temerarias en cuanto a la autonomía universitaria, autonomía económica y autonomía de dictar su pensamiento, la libre cátedra, que es importante para que lo podamos entender, además de muchos medios de comunicación que, al igual que en el pasado, tienen otro perfil más por negocios que por la construcción de un país, y se lanzan a atacar a la universidad a las universidades públicas, que también, no lo podemos dejar de mencionar, posiblemente ocupe algunas reformas, como toda institución con tantos años, pero que no se puede valer de eso para el ataque furibundo que hoy se tiene en el país contra las universidades públicas, don Vladimir. Así es, efectivamente. Ahora vamos a hablar de eso también, por supuesto. Le mencioné dos profesores porque eran mis queridos profesores con quienes tuve también
una extraordinaria relación académica, Constantino Láscaris y Teodoro Larte. Teodoro Larte me sorprendió a mí en una discusión que tuvimos en el aula una vez, porque suspendió su clase, se puso a fumar su pipa, que siempre entraba con una pipa al aula, ¿verdad? Y se quedó en silencio, que para mí fueron como 10 minutos, pero tal vez pudo haber sido 1 minuto, 2 minutos, ¿verdad? Y entonces me preguntó, ¿y usted qué es de Ignacio de la Cruz? Y le dije, soy hijo. Y me dice, él fue alumno mío en el seminario. Imagínense, 20 años atrás, y él se acordaba de mi tata, que seguro le había dado guerra igual. Entonces, estos extraordinarios profesores, librepensadores, contribuyeron a formar un concepto humanista, un concepto integral en la formación de un profesional. Y en 1967, especialmente ellos dos, pero acompañados de otros profesores extranjeros también y nacionales, como Isaac Felipe Azofeifa, Rafael Lucas Rodríguez, Caballero y otros brillantes profesores que tenía la Escuela de Estudios Generales, se empeñaron en poner el estudio en el siglo XIX. Y el siglo XIX era el siglo contemporáneo, el siglo que arrancaba con la Revolución Francesa, con las revoluciones europeas de 1820, 1830, 1848, y el desarrollo de las revoluciones liberales, de las revoluciones industriales del siglo XIX, la revolución de la genética con las leyes de Mendel, del positivismo de Comte, del socialismo de Carlos Marx y Federico Engels, del desarrollo de las corrientes políticas novedosas, ya no solo las corrientes liberales, sino también el anarquismo, el socialismo, el comunismo, en fin, y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el origen también de las corrientes socialcristianas con Rerum Novarum y de la socialdemocracia entre 1898 y 1903, que son de alguna u otra manera las corrientes filosófico-políticas más importantes que llegan hasta nuestros días, cruzando todo el siglo XX. Entonces, ese año de 1967 fue extraordinariamente importante, fue el año en que yo hice las generales, y fue un año de agitación intelectual, de conmoción filosófico-política entre los estudiantes. Era una vida intensa, debates, mesas redondas, esa era la vida universitaria, y nuestros profesores así la estimulaban y así la concebían, y eso fue muy rico. Pero también 1957 es cuando se da la Ley Fundamental de Educación por parte del gobierno de don Pepe Figueres, con Lalo Gámez al frente del Ministerio de Educación, y allí también se pretendía desarrollar un nuevo concepto de educación secundaria, se desarrolla un Plan Nacional de Desarrollo Educativo hacia los años 70, pero la ley del 57 ya le daba un concepto también de Ley Fundamental de Educación. Se veía la educación como un planteamiento integral, ya no solo de corto plazo, sino de largo plazo. Empieza a partir de eso una reforma educativa en los años 70 para la secundaria, estoy diciendo en general, ¿verdad? Y empiezan a darse proyectos que culminan en lo que se va a llamar el Plan Nacional de Desarrollo, de desarrollo educativo en aquella época, que es muy importante porque también se empieza a proyectar la educación a zonas alejadas, se fortalece la diversificación agrícola, la diversificación de la enseñanza secundaria. Esto se había desarrollado incluso a principios del siglo XX, impulsado eso por el gran maestro, el gran ministro de Instrucción Pública, que fue también Miguel Obregón Lizano, que impulsó parte de estas cuestiones, preocupado también de la educación de adultos, de la educación agrícola, de la educación regional especial, en fin, de una gran cantidad de cosas que también se fortalecieron con el desarrollo de la escuela normal. Y cuando la escuela normal se desarrolla, después se desarrolla igualmente la Escuela de Educación de la Universidad de Costa Rica, ya en la sede de Rodrigo Facio de manera importante. En el año 71-72 se produjo el tercer congreso de la universidad, que para mí de todos los congresos que ha tenido fue el más revolucionario, el más transformador, el que más impacto tuvo hasta nuestros días. Todos los demás congresos de una u otra manera han querido opacar de muchas maneras los resultados del tercer congreso. Ese tercer congreso que hace saltar a la universidad
como conciencia lúcida de la patria, obligándola a pensar los problemas nacionales, obligándola a contribuir en la solución de los problemas nacionales. No es solo el pensamiento por el pensamiento, eso es como cantarle a la luna. También tenemos la obligación de hacer propuestas, de proponer soluciones. No es la universidad la que tiene que dirigir el Estado ni el gobierno, pero sí tiene que contribuir con posibles soluciones importantes. A eso suma, digamos, la década del 70, muy activa en el movimiento estudiantil, con muchas huelgas y muchas cosas. Ahí empezamos a luchar los estudiantes por el 6% para el presupuesto de la universidad, para hacer una igualdad con el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Al mismo tiempo, en el segundo gobierno constitucional de Figueres, del 70 al 74, en razón de todo este proceso de agitación que vivía la universidad, a Figueres se le ocurren algunas cosas. Una, crear el Movimiento Nacional de Juventudes. Otra, desarrollar el Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes. Y empieza a impulsar también la apertura de otros centros de educación superior. Entre ellos funda el Instituto Tecnológico en 1971, la Universidad Nacional en 1973, en el gobierno de Daniel Oduber se funda la Universidad Estatal a Distancia, la UNED. Ya en el año 74 se había creado un organismo para coordinar la educación superior, que es el Consejo Nacional de Rectores, hoy ampliado no solo a la UNED, sino también a la Universidad Técnica. Y por otro lado, el profesor Monje Alfaro, rector, primero secretario general y rector, ya en los años final de los 60, después de la muerte de Rodrigo Facio, toda la década del 60 la domina Carlos Monje Alfaro, es el hombre que impulsa, digamos, la regionalización de la universidad, y en 1967 impulsa la creación del centro regional o la sede regional de San Ramón, y después va la de la Turrialba, y ahí empieza la proyección a través de sedes regionales de la Universidad de Costa Rica. Se había preocupado mucho también por construir la biblioteca de la universidad, que hoy lleva su nombre. Ese nombre surgió en cierta manera a propuesta mía también. Cuando falleció Carlos Monje, yo hice una intervención en su sepelio, en su entierro, y ahí mismo propuse el nombre de la biblioteca, el nombre Carlos Monje para la biblioteca, que se lo asignaron, se lo dieron. Hoy he propuesto el nombre del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que es lo más merecido que se le puede dar al doctor en materia de educación superior en este momento, y creo y espero que eso pueda tener eco. Usted me ha dicho quiénes han pronunciado en esa dirección. Bueno, han habido algunas, por supuesto. Yo he tenido comunicados privados que me lo afirman, que me están de acuerdo, tal. A nivel público me parece que solo 2 personajes se han pronunciado en esa dirección, 2 profesores universitarios, uno de ellos que había sido también ministro, Marvin Herrera, y Carlos Araya Guillén, que se han pronunciado apoyando la propuesta mía de manera pública, ¿verdad? En términos de eso, pero eso requiere un poquito más de bulla todavía. Hay que mover un poquito más eso, porque en las universidades se mueven muchos intereses, y habrá quienes puede ser que estén conspirando contra el doctor Calderón Guardia por razones políticas añejas, para decirlo de esa manera, por prejuicio, por mezquindad incluso, que no quisieran darle el nombre de reconocerle el mérito al doctor. Fue el doctor Fernando Durán Ayanegui, que fue el rector de la universidad, quien de alguna manera introdujo de nuevo al doctor Calderón Guardia a la universidad. Había un viejo acuerdo de poner un busto de él, y el doctor Fernando Durán Ayanegui lo puso. Ahí está, en un lugarcito pequeñito, casi discreto, cerca de la rectoría de la universidad. Ahí está el busto del doctor, pero es hora de que le hagamos el homenaje debido, con la grandeza, con la pompa que el doctor Calderón Guardia se merece por la apertura de la universidad, por la creación de la Universidad de Costa Rica. Y entonces ahí empieza todo ese proceso, y ya en los años 70 la universidad se... Y me imagino que en algún momento, para tratar de mantener ese tema de la mezquindad, pero reconocer algo al gobierno del 40, es que después se le pone a la biblioteca Luis Demetrio Tinoco, a la otra biblioteca, y con eso matizar un poco el tema de ese gobierno del 40, aunque uno también tiene claro que su artículo dejaba muy en alto la importancia de la participación del ministro de Educación, pero que sin duda alguna había sido una tesis del gobernante
del doctor Calderón Guardia, porque también algunos de sus detractores políticos han querido insistir en que era obra de don Luis Demetrio y no del doctor. Sin duda alguna, la historia permitió que hubiera una unión de pensamiento de dos hombres grandes para la época que coincidían en esos temas y en muchos otros, don Vladimir. Igual podría decirse Ricardo Jiménez y de Teodoro Picado en el gobierno del 32 al 36, porque ellos empezaron esa propuesta. Después se suspende en el gobierno horroroso que hubo en el país de León Cortés y se rescata eso heroicamente por el doctor Calderón Guardia. Pero durante ese periodo había habido una discusión por crear la universidad. Y cuando Luis Demetrio Tinoco es nombrado ministro, es el doctor Calderón Guardia el que le dice, haga las gestiones, negocie, busque los apoyos, busque los votos para sacar la universidad. Eso fue creación pura del doctor Calderón Guardia. Creo que en esa observación que usted ha hecho, afinada, de señalar que al ponerle el nombre a la biblioteca Luis Demetrio Tinoco, las ciencias económicas, que así se le reconoce también, es como una manera mezquina de haber tapado a Calderón Guardia, dándole un reconocimiento a su ministro de Educación, que también fue un rector interino, fue el primer rector interino, porque al crearse la universidad, Demetrio asumió como rector interino mientras se nombraban las autoridades oficiales, que es cuando se nombra al licenciado Alejandro Alvarado Quiroz, su primer rector. Entonces, ese pedacito de unos cuantos meses del rector interino, más su gestión como ministro de Educación, que era una gestión que era propia del puesto, estar negociando votos, así como hoy los ministros de la presidencia tienen que andar gestionando votos para proyectos de ley. En aquel momento se le ordenó al ministro de Educación que lo hiciera, y tiene su mérito, por supuesto. Era un hombre brillante, de paso, no era tampoco un ignorante ni alguien que no mereciera tener un reconocimiento parecido. Pero el reconocimiento que yo propongo del nombre para la ciudad científica del doctor Calderón Guardia contribuye a fortalecer, digámoslo, a quienes en buena hora y en buen momento metieron las manos por hacer la universidad. El doctor Calderón, como el jefe del navío nacional, y Luis Demetrio Tinoco, que se le encargó la tarea de ir a buscar los votos para apoyar el proyecto de ley. Por supuesto que sí, también tiene mérito, pero el mérito fundamental es del doctor Calderón Guardia. Esto es lo más importante. No importa que la biblioteca hoy se llame así, con eso trataron tal vez de opacar que nadie pensara en el doctor Calderón Guardia, y mezquinamente le han cargado, contra el doctor Calderón Guardia, le han cargado la mano a Luis Demetrio, que es el creador de la universidad. Por supuesto que no. El creador de la Universidad de Costa Rica se llama Rafael Ángel Calderón Guardia. Así don de Vladimir, sencillo y así de contundente. No puedo dejar de preguntarle por esta época que estamos, que igualmente no afirmo, pregunto, ¿ha habido mezquindad también para haber declarado benemérito de la patria al presidente Teodoro Picado? Que si tenemos que revisar el origen del Tribunal Supremo de Elecciones, se da en el año 46, en el gobierno de don Teodoro Picado, el inicio de ese Tribunal Supremo de Elecciones que tenemos hoy. Aprovecho, no es el tema de la universidad, fue ministro, lo hemos mencionado, pero en ese escenario de las mezquindades viene a mi mente las grandes discusiones en algún momento, especialmente en paz descanse por don Alberto Cañas, de demeritar la posible declaración de benemérito de la patria a don Teodoro Picado. Yo mismo podría tener críticas a don Teodoro Picado cuando fue ministro de Educación, así como él se pronuncia a favor de la universidad, de reabrirla, también persiguió maestros comunistas y destituyó maestros comunistas, ¿verdad? Cuando estaban haciendo el Partido Comunista, y eso yo se lo puedo criticar y puedo no estar de acuerdo con eso. Y podría hasta pensar que cuando Hitler invadió Polonia, en la víspera él había escrito un articulillo, un pequeño folleto, un opúsculo, se llamaba algo así como En defensa del Vístula o algo así,
donde él hacía más o menos una defensa del gobierno pro-nazi de Piłsudski en Polonia. Pero él no era un nazi, bueno, era de origen polaco, su mamá era polaca, una mujer brillante, médico. Y yo podría criticarle eso, pero Teodoro Picado fue un personaje en este país, brillante, ha sido de los presidentes más cultos y más brillantes que ha tenido Costa Rica en su formación. Investigador histórico, profundo, incluso uno de los trabajos importantes que él hace es justamente rescatando la heroica figura de Pablo Presbere, y publica casi todo el juicio que hay contra Pablo Presbere rescatando su figura. Por supuesto que en su gobierno apoya la reforma social de Calderón Guardia, está metido de cabeza en esa famosa foto del Jeep donde van Calderón, Manuel Mora y Monseñor Sanabria, entre ellos va ahí la cabecilla con sombrero de Teodoro Picado. Bueno, él está metido en todo eso, está comprometido con eso, y al mismo tiempo, así como había perseguido comunistas en el gobierno de Ricardo, termina aliado de los comunistas y de Calderón Guardia y de la Iglesia en una coalición política que es una fusión de partidos del Partido Republicano y el Partido Vanguardia Popular, que se acababa de crear en 1943 para dar paso al Bloque de la Victoria, que es el que lo lleva a la presidencia de la República. Entonces, y después en la presidencia de la República hace algunas obras muy importantes. Usted acaba de mencionar el Código Electoral. El Código Electoral, ese duró hasta 2009, hasta cuando se creó el último código. Tuvo una fuerza extraordinaria, tuvo algunas reformas, por supuesto que sí, pero con ese código se trató de limpiar el proceso electoral para que no hubieran más fraudes en Costa Rica, porque en esta época y la anterior era muy fácil que hubieran fraudes electorales, y todos los gobiernos de alguna manera eran acusados de fraude. Por eso es que hay inquietud en la década del 40, porque además es el escenario de la Guerra Fría, es el escenario en que el doctor Calderón Guardia de manera brillante estallaba a la Iglesia y a los comunistas, y hay gente que está en contra de eso, y cuando viene la Guerra Fría, más, porque se vuelve el escenario nacional en una punta de lanza contra el gobierno de Teodoro, que venía aliado de los comunistas por la elección del 44, para simbolizar algo así como que era la penetración del comunismo en Costa Rica, y eso no había tal modo. Y la amenaza que eso significaba también para la elección del 48, cuando repostula el doctor Calderón Guardia. Entonces eso crea una atmósfera negativa para don Teodoro Picado, pero don Teodoro Picado gobernó desde 1944 hasta el 8 de mayo de 1948. Figueres no derrotó a Teodoro Picado, no lo sacó del poder. Teodoro Picado pidió permiso para retirarse del gobierno las últimas 3 semanas de su gobierno, y en su lugar quedó el ingeniero Santos León Herrera, que fue el que le entregó el gobierno, ahí sí, a Figueres, que era un golpista, le dio un golpe de estado a Otilio Ulate, porque la guerra la había hecho para darle el triunfo electoral a Ulate, que decían que se le había burlado, pero una vez que se paralizan los eventos militares por el pacto de Uchomogo y el pacto de la Embajada de México, Figueres le impone a Ulate lo que se llama el pacto Ulate-Figueres, y le dice: señor, aquí me voy a quedar yo en el gobierno 2 años, aguántese. Y eso fue un golpe de estado. Y eso que hemos llamado la Junta Fundadora de la Segunda República, elegantemente se le ha dicho, ¿cómo se le dice? El gobierno de facto. No, el golpe de estado. Esa fue la parte golpista de Figueres. Después tiene 2 gobiernos constitucionales, el de 1953 y el de 1970. Y en el del 70 hay que reconocerle a don Pepe también que hace un esfuerzo muy importante por superar la división de la familia costarricense que existía en aquella época. Todavía el calor de la guerra civil del 48, porque cuando se cumplen los 25 años de la guerra, la celebración, Figueres hace el monumento a Dota, en Dota y en otros lugares, y en esos monumentos ponía siempre una placa que decía: a los caídos de los 2 bandos, a los que lucharon por sus ideales de la defensa de la reforma social y a los que lucharon por la defensa del sufragio, algo así decía. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Y en el gobierno de don Pepe, en el segundo gobierno constitucional, fallece el doctor Calderón Guardia.
Y don Pepe en ese gobierno promueve, con apoyo de él por supuesto, el benemeritazgo para el doctor Calderón Guardia, con el cual se estaba borrando toda la ignominia que se había hecho contra él, entre ellos la declaratoria de traidor que se le hizo a Calderón Guardia en el 48, en diciembre del 48, con motivo del conflicto que hubo en diciembre del 48, que se decía, digamos, de una posible invasión de Nicaragua hacia Costa Rica, y entonces por ese motivo lo declararon traidor. Pero también la Junta de Gobierno cometió uno de los crímenes más horrorosos que hubo en Costa Rica, el crimen del Codo del Diablo, donde mandó a sacar unos detenidos de la cárcel de Limón de origen comunista y los fusilaron en un recodo del río Reventazón que se llama el Codo del Diablo, para advertirle a los comunistas que si caían en la idea de una insurrección contra Figueres, a todos les iba a ocurrir igual suerte. Entonces era una época muy tensa, está el Codo del Diablo y eso, y así le podría decir. Entonces los comunistas hasta 1970 siempre señalaban a Gonzalo Facio como el autor intelectual del crimen del Codo del Diablo, porque había sido ministro de Justicia de Gobernación de Figueres, y se supo que él era el que había dado la orden de traer a los presos a San José y de fusilarlos. Y lo trataron siempre como el criminal, como el asesino, hasta que se establecieron relaciones con la Unión Soviética y otros países socialistas. Entonces los comunistas cambiaron el lenguaje, entonces lo llamaban ya no el asesino ni el autor intelectual del Codo del Diablo, sino el señor canciller, ¿verdad? Y entonces habían cambiado las relaciones internacionales en ese momento. Pero al mismo tiempo le puedo decir algo también mezquino. Cuando se funda el Hospital México, ahí le ponen un busto, un monumento al doctor Calderón Guardia, ¿verdad? Y ese monumento, que era una pirámide invertida, tenía una reja. Era como haber tenido al presidente doctor Calderón Guardia encerrado en una jaula, en una celda, y lo tenían ahí en exhibición de manera horrorosa en el Hospital México. Lo tenían como preso en exhibición. Fue, no sé si fue una sacada de clavo de algunos liberacionistas que quisieron tener esa imagen todavía del doctor Calderón con un monumento en un hospital tan lindo y donado por México, pero lo tenían casi en una celda, hasta que su hijo, el doctor Rafael Ángel Calderón Fournier, lo sacó de ahí con toda la honestidad con que debía hacerse, y le restituyó la dignidad al presidente, estableciendo la Plaza de las Garantías Sociales y trayéndose el busto, el monumento que había ahí en el Hospital México, a la Plaza de las Garantías Sociales, donde ahora lo acompaña también un busto de Manuel Mora, y en estos días ponen también un busto de Monseñor Sanabria para darle, digamos, la trilogía de los tres personajes a quienes se les atribuye la aprobación y el impulso de aquella gran reforma social. Entonces, para decirlo de otra manera simbólica, Figueres mantuvo preso a Rafael Ángel Calderón Guardia en el monumento que tenía en el Hospital México, hasta que lo sacó de esa prisión su hijo y lo puso en el pedestal de honor de la patria que debe tener ahí al frente de la caja en el hospital, en la Plaza de las Garantías Sociales. Bueno, esto le digo para que vea cómo se puede tejer la historia y cómo se pueden hacer elucubraciones, cómo se pueden decir pensamientos. Igual pasó con el busto en la Universidad de Costa Rica. Es Fernando Durán Ayanegui, el rector, el que lo saca, el que lo pone ahí, cerca de la rectoría, lo puso. Bueno, ahí está. ¿Por qué? Porque todavía la universidad, probablemente en época del doctor Fernando Durán, tenía mucha fuerza liberacionista en algunas autoridades, y tal vez eso podía encontrar obstáculos, pero ya puesto ahí, ahora lo que hay que hacer es restituir su nombre, no restituir, darle nombre a la ciudad científica Rafael Ángel Calderón Guardia, y llevarse el busto o hacer un gran monumento también para el doctor en la universidad. Y hay escultores maravillosos en la universidad que pueden hacer eso, desde Olger Villegas, que todavía está vivo y es el que hizo el monumento a las garantías sociales, hasta Mario Parra, para decir otro gran, extraordinario escultor que ha hecho muchos bustos en la Universidad de Costa Rica. Entonces yo pienso que por ahí. Bueno, esto para poner ese
esa escapada que nos dimos en esta conversación para hablar de estos otros temas cuando estábamos hablando justamente del desarrollo de la universidad, ¿verdad? Y entonces decíamos que en los 70 entonces se creó el Sistema Nacional de Universidades, que es lo más importante, públicas. Y en época de Oduber, de Daniel Oduber, 74-78, se impulsó la primera gestión para hacer la primera universidad privada, donde surgió la Universidad Autónoma de Centroamérica, la UACA, que se construyó, se impulsó bajo el rectorado. ¿Qué otro gran profesor universitario extraordinario? Yo fui alumno de él, brillante, filósofo, Guillermo Malabasi Vargas. Como profesor, excelente, de lo mejor que yo he tenido también, culto además, erudito, y él es el que impulsa la universidad privada, que es de las universidades privadas de las mejores que hay, ¿verdad? Entonces, y ahí se inicia un proceso de apertura de universidades privadas, donde hoy tenemos, no sé si son 50 universidades privadas y cerca de 50 más institutos para universitarios, dándole fuerza a todo ese sector de la educación privada de nivel superior o post bachillerato, y eso condujo también a crear un Consejo Nacional de la Educación Superior Privada, así como existe el Consejo Nacional de la Educación Pública. Me parece que eso es importante. Ninguna universidad privada tiene las instalaciones científicas que tiene la Universidad de Costa Rica en el campo de las ciencias, en química, en física, en biología, en todo eso. Las escuelas de anatomía, las escuelas de medicina, las universidades privadas, les costó mucho desarrollar sus estudios universitarios con cadáveres, porque los cadáveres iban a la Universidad de Costa Rica cuando se dejaban abandonados en los hospitales y automáticamente por ley pasaban a la Universidad de Costa Rica. Tenían que estudiar con láminas y después con muñecos. Ahora creo que ya se ha hecho una política de poderle suministrar cadáveres a los estudiantes de algunas de las facultades de medicina de las universidades privadas, no de todas. Y eso pues limita. Hoy tenemos una producción de médicos enorme en el país, anual, casi 800 al año. Bueno, eso es parte de ese impulso que se gestó con el desarrollo de las universidades públicas. En otros campos pues no se han desarrollado de la misma forma, pero existen y cumplen una función importante, especialmente en el área de la administración, la economía, la función pública en la educación, digamos la formación para funcionarios públicos. En la parte docente, las universidades privadas contribuyen bastante en ese sentido, aportando, digamos, la formación y dando oportunidades a un montón de estudiantes que por razones de cupo no pueden entrar a las universidades públicas. Don Vladimir, hace algunos minutos usted nos decía que uno de los elementos más importantes de la universidad pública es que debe proponer soluciones a los problemas del país. Hoy, en este 12 de septiembre del 2020, con una discusión poco intelectual de algunos diputados, especialmente de uno que es el que más insistentemente ataca a las universidades públicas y su autonomía, también será momento, don Vladimir, de revisarse hacia adentro por las universidades públicas de su obligación con el país. Usted nos ha hablado y comparto con usted muchas de las bondades, de los aportes. ¿Qué sería hoy con el tema del COVID-19 sin el Instituto Clodomiro Picado y todo el estudio que está haciendo con 50 años de creación? Pero ¿cómo ve Vladimir de la Cruz de Lemus, que tiene esa inspiración para decir lo bueno, pero también para poner el dedo en la llaga de las cosas que no están bien? ¿Qué debería revisar la universidad, no de Costa Rica, las universidades públicas en general, para esta época y para seguir construyendo país, don Vladimir, en estos 15 minutos que nos quedan ya para finalizar hoy, gracias a Dios, sin ningún corte eléctrico, este maravilloso programa con usted? Yo pienso que las universidades tienen que contribuir en una doble dimensión. Una, en la gestación o en la generación de pensamiento.
pensamiento que permita dar luz sobre los problemas del país y dar luz sobre posibles soluciones. Esa es una parte. La otra es en la preparación de los cuadros, llamamos cuadros los profesionales científicos en todos los campos de la educación superior, porque la preparación de esos cuadros científicos van a ir a trabajar ¿a dónde? A la empresa privada, a la empresa pública o estatal, ¿verdad? Que es donde se trabaja, no hay otro campo aquí. El 90% de la producción en este país, el 90% de la mano de obra de este país está en el sector privado. Y el 90% de toda la mano de obra que está en el sector privado está en las microempresas, medianas empresas y pequeñas empresas, ¿verdad? Entonces, cuando alguien sale graduado de la universidad y se proyecta en ese paquete productivo que hay en el país, ahí está proyectando la universidad, ¿no? La universidad ha contribuido también en democratizar la vida del país. ¿Por qué? Porque a la universidad llegan ricos y llegan pobres, y llegan de distintas clases sociales. Y durante una época, hasta 1975, solo había una universidad. Toda la clase política de Costa Rica, toda la clase empresarial de Costa Rica se formó en la Universidad de Costa Rica, con los valores de la universidad, con los valores democráticos, con los conceptos de igualdad, de oportunidades, con una visión democrática, con una visión de entender que el país de Costa Rica somos todos nosotros, que nosotros somos lo más importante de Costa Rica, los costarricenses, y que hacia ellos es que hay que volcar todo el esfuerzo nacional para mejorar su calidad de vida, para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, sus condiciones de salud, etc. Y para lograr, como decían los griegos del siglo V, la mayor felicidad posible. Institutos hoy como el Clodomiro Picado, que tiene 50 años, porque en realidad se funda en el 70, pero ya venía desde antes, desde los 60 ya venía funcionando, y del doctor Clorito Picado desde los años 20 venía desarrollando todos sus estudios de herpetología de serpientes y de sueros y de antiofídicos y todo esto, y también de la penicilina, porque el doctor Clorito Picado publica en 1927 en la revista científica de Francia sus estudios sobre el penicillium, que era la penicilina, y 12 o 14 años después le dan el premio Nobel a Fleming y a otro médico, y no se lo dieron a Clorito. Obviamente Clorito no estaba ya en Europa. Si hubiera estado en Europa esos años, probablemente se lo dan a él. Ya estaba en Costa Rica, estaba aquí en el gobierno Calderón Guardia y estaba impulsando apoyos también sustantivos a la gestión del gobierno, colaborando en otra dimensión, porque había una lucha por calzar a la gente. Y en ese sentido el gobierno Calderón Guardia le dio un importante impulso al calzado. La gente era descalza en Costa Rica. Hasta 1956 se anunció con grandes bombos y platillos que la población del país, especialmente los niños, ya estaban calzados. Pero en aquella época la preocupación del Clorito era calzar a los campesinos, porque era donde se producía la mayor cantidad de muertes por picaduras de culebras. Incluso hay una anécdota simpática, porque en aquella época con el doctor Calderón y con todos se trataba de darle zapato al campesino. Entonces Clorito Picado decía: miren señores, a los campesinos les hablaba y les decía: miren, las botas son para usarlas en el campo, no para entrar a San José, porque los campesinos venían a San José con sus botitas nuevas, se bajaban del bus o de la cacharpa, como se llamara aquella, la cazadora, y se ponían las botas para caminar en la ciudad. No, en la ciudad pueden haber otras culebras, que es otra cosa, ¿verdad? Políticas y de otro tipo, pero en el campo era donde había que protegerse. Bueno, ahí Clorito jugó un papel importante y muere en esos días del 44, 45, por ahí muere el doctor. Entonces ahí juega su papel. No hay don Vladimir, perdón la interrupción, pero usted había mencionado en un artículo a propósito de los zapatos también de un personaje importante del Partido Comunista que había sido diputado y que después en el 40 asume con el gobierno del doctor ser parte para luchar por ese calzado para los ciudadanos. Era Efraín Jiménez Guerrero, que fue
diputado electo con Manuel Mora en 1934, el mismo año que fue electo el doctor Calderón Guardia a diputados. Hicieron amistad en el Congreso. Él era dirigente sindical, sí. Zapatero, sí. Cuando hace Calderón Guardia su política de calzado, se pasa Efraín Jiménez a trabajar con el gobierno. Así fue, efectivamente, sí. A propósito del Instituto Clorito Picado, los datos de hoy de muertes con motivo del coronavirus se redujeron de 12 a 7. Pero esta semana se ha empezado a aplicar el plasma que fue desarrollado en el Instituto Clodomiro Picado, que se les está aplicando a los enfermos que están en las unidades de cuidados intensivos. Probablemente, eso lo estoy pensando yo en este momento, esa reducción de muertes de las unidades de cuidados intensivos se deba a ese extraordinario papel importante científico que está haciendo el Instituto Clodomiro Picado desarrollando el plasma. Más importante que la vacuna. Dice lo que estoy diciendo y la fuerza de la frase. La vacuna va a ser muy útil dentro de 2 años para todo el mundo, pero ahora lo que urge es detener la muerte. Hay que agarrar a Carmen Lira y en aquel cuento de Ubieta meter a la muerte en la azotea de los hospitales y no dejarla bajar a las salas. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que están haciendo ahora con el Instituto Clodomiro Picado, con el plasma, y eso hay que darle gracias a 6 o 7 extraordinarios hermanos nuestros que están ahí en el Clodomiro Picado, los caballos. Digo hermanos para usar la frase bíblica de Asís, ¿verdad? De nuestros hermanos los animales, ¿verdad? Porque esos caballitos tienen nombre, deberíamos escribirlos, saber cómo se llaman, para recordarlos con cariño, porque son los que están produciendo el plasma para curar gente, ¿verdad? Para evitar la muerte, más bien para evitar la muerte de los que están enfermos, que es otra cosa, este es otro procedimiento. Bueno, esa es la maravilla del Instituto Clodomiro Picado. Allí hacen sueros de culebras, hacen sueros de alacranes, hacen sueros para arañas venenosas y los mandan para todas partes del mundo. Es un instituto tan importante y más que el Instituto Butantan de Brasil, porque en Brasil no han desarrollado algunos sueros que nosotros hemos podido desarrollar antiofídicos. Bueno, esto para decir algo del Instituto Clodomiro Picado, que es un instituto que yo quiero mucho, particularmente. Pero esa es la verdad. Entonces, hoy tenemos un cuerpo universitario de educación superior enorme en el país, extraordinario, entre la privada y la pública, que es nuestro gran, digamos, nuestra gran flota de grandes buques que preparan el personal en todos los campos para servirle al país de muchas maneras. Pero en el caso de la universidad pública, su compromiso es mayor. El compromiso de la universidad pública es contribuir, es dar luces, es orientar, es dar, no solo dar las investigaciones que son por montones las que se hacen en el país, que producen patentes incluso, sino también contribuir en esta otra dirección. Las universidades privadas no se proyectan en esa dirección. No hay ni foros importantes en ellas donde se discutan los problemas más importantes del país. Las universidades deben crear foros, discusiones, mesas redondas, debates constantes sobre los problemas del país, con participación de todos los sectores. Porque la sociedad nuestra no es solo de un sector, es de todos los sectores. Y en ese sentido, todos tenemos que contribuir con nuestras propias observaciones, nuestros puntos de vista y ver cómo construimos eso. En un momento como este urge más, sobre todo cuando hay un gobierno despistado en esa dirección y si es necesario, digamos, que el sector empresarial, privado, en todas sus formas, más los sectores sociales, cooperativas, sindicatos, solidaristas, más los sectores académicos, se reúnan de una manera contundente a ver, no a hacer enunciados, no a cantarle a la luna, sino a ver cómo se pueden resolver los problemas inmediatos de los próximos 2 años en el país, frente al problema del coronavirus y el impacto que está causando en la economía nacional, que está aumentando la pobreza del país a índices extremos, que está produciendo un desempleo de 500,000 de hombres y de mujeres en Costa Rica, que está golpeando más fuertemente a las mujeres y especialmente a las mujeres cabeza de familias, que son aquellas que son cabezas de hogar aún cuando tienen esposo o compañero, y que eran las que sostenían a los desempleados. Voy a ponerle un ejemplo. El año pasado, hace un año,
350,000 mujeres sostenían en la práctica 220,000 desempleados. ¿Por qué? Porque eran la cabeza de familia, ya había el ingreso del hogar. Y había un desempleado, sí, pero había una mujer que trabajaba. Pero ahora se ha invertido el proceso. Tenemos 500,000 de desempleados y han empezado a reducir las mujeres cabeza de familia y han empezado a reducir las mujeres empleadas, y esto provoca un desempleo total de la familia. Esto es abismal, porque esto va a empezar a crear problemas de hambre. Es lo peor que nos puede pasar a nosotros en esta sociedad en este momento. Yo creo que aquí es donde hay que hacer un esfuerzo nacional, Fernando, para verdaderamente amarrar a todos los sectores, sector empresarial, sectores sociales en todas sus formas, dejar al gobierno ahí que anda con otro rollo, que no amarra, que no sostiene, y despreocuparnos también de si viene una elección o no viene. La elección va a venir de todas maneras, y en una situación como la de la pandemia, lo que haga el gobierno bien se le va a atribuir al gobierno y a las autoridades del gobierno. Si lo hace mal, también se lo van a cobrar. Entonces, y eso vale para cualquier gobierno que hubiera habido en este momento al frente del país. Pero el gobierno ahora somos todos. El gobierno es nuestra representación suprema de todo el pueblo costarricense. O ayudamos de distintas maneras todos, o nos vamos a hundir todos. Como dije yo en un artículo, mejor que nos encierren a que nos entierren, ¿verdad? Entonces, don Vladimir, las políticas de encerrados y enterrados. Don Vladimir, de verdad que ha sido un gusto. Yo cada vez que tengo la oportunidad de leerlo, de escucharlo y de compartir aquí a viva voz con unas pantallas de por medio, porque es lo que la pandemia nos tiene viviendo, pero en buena hora la tecnología nos lo permite. De verdad muy agradecido por darnos el honor de tenerlo en el programa, pero especialmente agradecido por esa parte final, ese llamado en este momento de la fiesta patria, de camino al bicentenario. Olvidémonos de buscar culpables o aportes buenos de gobierno. Es hora que todos nos convirtamos en parte de la solución. La Costa Rica que vendrá después de esta pandemia, porque pasará, esperemos que lo más pronto posible, la tendremos que seguir construyendo y manteniendo todos, no solo el gobierno de turno. Que ese llamado que usted nos hace, ojalá haga conciencia de la importancia de sentirnos orgullosamente de vivir en este país. Y digo orgullosamente de vivir no solo los costarricenses, sino los que han decidido que esta sea su patria, que el cielo sea el que lo cubra a todos, a sus hijos y a su descendencia, porque de todos ocupamos para tener un mejor país y tener, don Vladimir, nuevos deseos, nuevos anhelos, sin buscar responsables, sin señalar, sino construir todos aportando lo que podamos. Desde muy poquito hasta lo muy grande, todos hacemos patria, don Vladimir. Todos hacemos patria, y todos de una u otra manera. Cuando decimos todos, usted y yo, decimos todos, no solo usted y su familia, ni la mía. Yo fui educado, creo que tenemos un minuto por lo menos. Un minuto nos queda. Yo fui educado en dos familias, la materna y la paterna, que hacían constantemente una revisión de su pasado y constantemente nos educaban a nosotros, a los hijos y a los nietos, yo era el nieto, en el valor de mis abuelos y mis bisabuelos, sabiendo que algunos de ellos habían sido leídos y otros no, pero que habían sido honestos, trabajadores, honrados, que habían velado por la familia, que tenían una serie de valores muy importantes. Y cuando a uno lo educan en eso, uno aprende a valorar, obviamente, a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, y aprende a valorar su familia. Pero cuando a mí me enseñaban a valorar mi familia, me estaban enseñando que la familia a la par era igual, que valía igual, porque todos los costarricenses valemos en Costa Rica, y eso es lo más importante. Don Vladimir de la Cruz de Lemos, muchas gracias por habernos acompañado, y espero que ojalá se nos convierta en un asiduo compañero de la esquina del parque, aunque estamos en las esquinas de nuestras casas, para poder seguir generando ese recuerdo de la historia, no para vivir del pasado, sino para construir el presente sabiendo de dónde venimos. Muchas gracias, don Vladimir, y bendiciones para Fernando, usted y su familia en esta época difícil.
A sus órdenes. Y muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Próximo sábado, 3 de la tarde. Yo lo espero aquí, en la esquina del parque. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.